Aquí está toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. ¡Ya niñado! ¡Subir al bus con elevador! Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es martes 21 de enero del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Lo cito de memoria, pero con cariño. Un abrazo para la ATM de Guayaquil, el gobierno de Guayas y Seguro Sucre por su servicio Rueda Seguro, Vive Seguro, Futuro Seguro y Mi Seguro. Para más info, síguenos en sus redes sociales. Abrazo especial para Azúcar Valdés, porque detrás de cada una de esas funditas de azúcar se esconden 180.000 empleos, es decir, 180.000 familias beneficiadas. Por supuesto que agradecimiento especial para Melate, que nos abre las puertas cada mañana para poder conversar y revisar los temas que importan. Cumplida la cuota comercial, hacemos una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En Caliente, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se encuentra ya en el foro de Davos. Y yo leía las noticias ayer por la tarde y me preguntaba de qué va a hablar el ministro. ¿Qué le va a contar a sus colegas? ¿Les va a decir a los demás ministros de Economía, miren, así es como destruimos 250.000 empleos en menos de un año? Así es como echamos 115.000 personas a la calle. ¿Les va a contar acaso que así es como pueden quitar el subsidio del combustible, crear un caos nacional y recular después de 13 muertos? ¿Qué les puede contar el ministro Martínez a los ministros de Economía que sí están haciendo su trabajo? Es la interrogante que tenemos desde la capital de la República y que, bueno, se irá descifrando en el transcurso del día. El presidente también está en Davos. Pero el presidente ha hablado de cosas de Ecuador porque, bueno, el presidente tenía que terminar las vacaciones de diciembre que se habían extendido un poquito. Y el presidente ha salido un poco molesto, en tono furibundo, a responder a lo que llama una amenaza de aquellos que atentaron contra la seguridad del Estado. La demanda que prometen los dirigentes de la CONAIE, liderados por Jaime Vargas y Leonidas Issa, ha despertado la rabia del presidente de la República, que cree que es una burla a lo que sufrimos los ecuatorianos en el mes de octubre y que no lo permitirá. Veamos cómo avanza aquello. Caliente, caliente se encuentra también la Asamblea Nacional, el escenario del segundo intento por tumbar a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Esta vez ya no son dos pedidos de juicio político por separado que se unen en el camino, esta vez van de frente tres interpelantes de distintas bancadas, de distintas tendencias. Hablamos, por supuesto, de Amapola Naranjo del correísmo, la señora Lourdes Cuesta, asambleísta independiente, ex Creo, y por supuesto que Roberto Gómez del bloque de Creo, hoy aliado del gobierno en la Asamblea Nacional. Precisamente Roberto Gómez, que me acompaña esta mañana para conversar por qué se quieren tumbar a Romo, cuál es la causa esta vez y sobre todo, ¿tendrán los votos? Lo conversamos en la entrevista, quédense.
Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Bienvenido, Roberto Gómez. ¿Qué tal, Anderson? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien. Aquí haciendo el trabajo que manda, fiscalizando como es nuestra obligación hacer y también presentando ciertos proyectos de ley que seguramente en algún momento podremos contarles. Segundo intento de tumbar la ministra Romo. Mire, el segundo intento es de preservar la seguridad ciudadana removiendo a un ministro incompetente de su cargo. Eso es lo que hacen los juicios políticos. Eso es lo que no se hizo 10 años y ahora hay gente que se extraña porque hay muchos juicios políticos. El problema es que hay muchos ministros incompetentes, pues. Mira, un juicio político busca eso para la gente, ¿no? Busca remover de su cargo a un ministro cuya permanencia en el mismo constituye un peligro para el normal desarrollo de la nación y para los planes individuales de los ciudadanos. Ahí está. Y yo lo he dicho. Ya fracasaste en el primer intento. No, el fracaso es de la ministra de Gobierno, No, porque después de eso, ¿cómo y que no ha antes de eso... fracasado? La iniciativa no prosperó, fue archivada con 9, 12 es que votos. el fracaso es para los que no hacen su trabajo. Para los que lo hacemos y luego vemos que la ministra es blindado por asambleístas, el fracaso es de los asambleístas que no hacen el trabajo. La gente sale a caminar por las calles y la matan todos los días. Yo lo dije hace un año, cada segundo que la ministra de Gobierno pasa en su cargo, la vida de la ciudadanía corre peligro. Si la mala función y la mala ejecución de Richard Martínez cae en desempleo, pues ya tiene sus juicios políticos, ya los tiene en la Asamblea. Pero acá el riesgo de una ministra de Gobierno es tan grande como la ex ministra de Salud. Si tú le das armas caducadas a los policías, bombas lacrimógenas a los policías para que vayan a repeler a los manifestantes violentos, es más grave o tanto más grave como cuando la ministra de Salud le daba medicinas caducadas a los doctores para que se las pongan a los enfermos. Es lo mismo. ¿Y por qué es blindada la ministra de Gobierno? Porque tiene una gallada en la Asamblea Nacional que la blinda. ¿Qué efecto en la salud causa una bomba caducada? Mira, es que el tema no es el efecto en la salud, porque hay gente que sale y dice que es letal, como decían cuando pasaba en Venezuela. Aquí ya la ministra de Gobierno y algunos de sus acólitos en la Asamblea han dicho que es inefectiva. En consecuencia, aquí el tema va más allá de eso, es un debate relevante. El debate es, si tú tienes una crisis nacional y le mandas a los policías a repeler las manifestaciones violentas con una bomba lacrimógena que está caducada, es decir, tiene un efecto menor al esperado, entonces estás violando la norma, violando la seguridad del policía y poniendo en riesgo la misión de proteger la ciudad, y por eso es que la ciudad de Quito fue secuestrada. Mira, y esto no lo digo yo, esto fue admitido por la ministra de Gobierno. Yo creo que la gente lo debe escuchar, porque cuando uno lo dice, la gente como que lo cree, pero la gente tiene que escucharlo. Y aquí está. Es verdad que se usó una gran cantidad de material. Algunos estaban caducados, mostraban unas bombas caducadas. ¿Qué pasó? Usamos también las bombas que estaban caducadas. ¿Usaron? Así es. ¿Y entonces para qué ponen la fecha de caducidad? Entonces si no se le van a hacer caso. Bueno, porque estábamos en medio de una emergencia y había que usar lo que teníamos a la mano. Había que usar lo que tenían a la mano. Declaraciones de la ministra de Gobierno con Luis Eduardo Vivanco en Castigo Divino. Con Luis Eduardo Vivanco. Entonces, el juicio político actual tiene que ver con los dos riesgos grandes que tiene el Ecuador, pero uno. El primero es el desempleo, la economía, que ya lo hablamos y seguramente habrá un espacio para eso. Y el segundo es la amenaza constante de la inseguridad, pero específicamente la amenaza de Jaime Vargas, que todos los días sale diciendo que no deja pasar al presidente de la República, que le va a aplicar la justicia indígena, diciendo que va a crear un ejército paralelo, habiendo estado él en el lugar donde se lideró el tema del secuestro de los policías y de los periodistas que dicen que fueron secuestrados. Yo estoy clarísimo en la serie de ilícitos que cometió Jaime Vargas. Entonces, ¿cuál es el tema? tema? Lo reclamo todos los días, pero yo se lo reclamo a quien creo que se lo debo reclamar, que es a la fiscal del Estado. Sí, pero ahí viene el tema. ¿Qué quieres? ¿Que la ministra salga con la esposa y lo arresta al señor Vargas? Ese es el tema del señor Vargas y la función judicial, correcto. Luego viene el tema de la fiscalización de la función legislativa a la ministra de Gobierno, que dándole armamento, gambas lacrimógenas caducadas, admitido por ella, incurre en la violación de la norma, incurre en aquello que hace fracasar la seguridad de esos días. Acuérdate que la ministra de Gobierno no la dejaron sentarse ni siquiera al lado del presidente de la República cuando fue secuestrado en televisión nacional, vapuleado el Estado y puesto de rodillas, no la dejaron estar junto a él. ¿Cómo así
sí puede estar cuidando la seguridad de los ciudadanos. Si asaltan, inclusive hasta cuando la fiscal general del Estado está almorzando en ese local. Esa es la realidad del Ecuador. La delincuencia ha aumentado considerablemente. Qué mal día para esos cholos, ¿no? Considerablemente. No, qué mal día para los ecuatorianos todos. Pero es que la ministra de Gobierno tiene seguridad y sale a victimizarse y a victimizar a los policías. Si la delincuencia amenaza a la policía y la policía sale a lloriquearla, ministro, disminuyendo la calidad institucional de una policía que todos queremos y respetamos, ¿qué pueden esperar los pobres ciudadanos con los delincuentes que caminan y se echan en sus casas todos Yo los quiero días? entender tu reclamo, Roberto Gómez. Ayúdame a entenderlo. Durante los días de octubre, ¿tú crees que la actuación de la policía fue blandengue o desproporcionada? Durante los días de octubre, la ministra de Gobierno falló en preservar la paz. Y falló por algo que ella ha admitido y que te lo acabo de hacer escuchar. Antes de ir a aquello, es yo que quiero ese no entrar es el juicio. No, esto es parte importante. No, ¿Tú crees que la policía actuó de forma desproporcionada? Yo creo que la o fue policía, blandengue? yo creo que la policía no se le dio los implementos que necesitaba al día, que no estén caducados, para poder tener éxito en la misión de dispersar a los manifestantes violentos. Eso es lo que pasó. ¿Crees Eso que es la lo que yo policía creo. fue blanda? No, yo creo que no le dieron los materiales adecuados. Esto es como que le den el carro y le pongan agua en vez de gasolina, pues. ¿Crees que la policía fue blanda porque no tenía los Es materiales que no adecuados? se trata de la policía. Yo no juzgo, yo no fiscalizo a la policía. A la policía tenemos que respaldarla institucionalmente, removiendo un ministro que utiliza a la policía para tratar de blindarse a ella. Sí, pero el trabajo de la ministra se ve básicamente con el trabajo de la policía. No, es que el trabajo de la ministra es el que yo fiscalizo. Ese es el tema que tiene que enfocarse. Si nosotros no entendemos, si no lo explico bien, o si no se explica bien, o si hay gente que lo quiere desfigurar, no digo que sea tu caso, no se va a entender que el funcionario que es objeto de la fiscalización es el ministro. Sí, pero el ministro es ministro de Gobierno, Política y Policía, ¿no? Correcto. Y ella es la... A lo que yo voy es, y no me rehuyas en algo tan sencillo. ¿Tú crees que la policía actuó de forma exagerada o actuó de forma blandengue, que son los dos escenarios que tenemos? Yo creo que la policía fue víctima del mal uso de unos implementos de trabajo que la ministra le dio caducados. O sea, si La les hubieran policía- dado bombas que no estaban caducadas, aquí no pasaba nada. Si le hubieran dado bombas que estaban caducadas, cuando un policía le disparaba alrededor de los manifestantes para dispersarlos, se hubieran dispersado. Entonces, como no se dispersaron, ¿qué sucede? Se le acercan al policía. ¿Y qué termina haciendo el policía? Que es lo que hemos visto ahora en los distintos informes. Tirándosele al pecho, matando seguramente a alguno, o tirándoselo a la cara y volándole el ojo. ¿Haciendo qué? Haciendo que el Estado entre en un riesgo de demandas posteriores por quienes sí quieren perjudicar al Estado. O acercándose los manifestantes lo suficiente como para tirarle una bomba molotov a la policía, a un policía, haciéndole que sea, como todos lo vimos, la verdad es que eso lo vimos, esto no es un invento, esto pasó. Entonces, el juicio político tiene tres cosas. La primera es que la ministra de Gobierno ha admitido en un video que tiró armas, bombas, que les dio bombas lacrimógenas caducadas a los policías. Eso, ¿Tú crees que la ministra es tan tonta para saber que esto es perjudicial y admitirlo en un programa? Yo creo que la ministra es tan incompetente como para sí hacerlo cuando lo hacía, y creo que la ministra no le queda más que aceptar lo que se le salió en un programa y que ha ratificado, que se le salió el decir que eran bombas lacrimógenas caducadas, porque Vivanco la cogió, la sorprendió y no le quedó más que admitirlo y no se podía echar para atrás. Y luego ya ha dicho que son menos efectivas. En consecuencia, mi teoría, que al darle bombas lacrimógenas caducadas es como darle a un militar balas de salva, o darle un carro cuando le pones agua en vez de gasolina, pues. Entonces no funciona pues como tiene que funcionar el implemento de trabajo para hacer lo que tiene que hacer. La segunda causal también es admitida por la ministra de Gobierno y tiene que ver con el periodismo. A raíz del asesinato de los tres del comercio, a raíz de ese asesinato... Se crea el Comité Institucional de Protección Periodística. Correcto. ¿Para qué? Para que en momentos de crisis, conmociones internas o conflictos, los periodistas puedan hacer su trabajo coordinadamente con las autoridades y que Dios mediante, pues, no sean las mismas autoridades los que les caen a palos a los periodistas. Ese primer día, de manera transversal, en la mayoría del Ecuador, todos los medios de comunicación lo denunciaron. Luego, ¿cómo así los dejan entrar
por invitación o no se asesoran para entrar al Ágora de la Casa de la Cultura, saltando unos 6 días de palo, porque igual los detuvieron a los periodistas aunque se identificaban y luego los dejaron ir. Y luego en la Casa de la Cultura, ya cuando salen los periodistas, sale uno caminando, solito, con una cámara enfocándolo, pero con ningún policía protegiéndolo, ni encubierto. Casi lo asesinan. Y luego de eso recién la ministra de Gobierno sale a decir que van a convocar el comité. Como bajito lo convocó tarde. Si lo convocó antes fue ineficaz. Y aún convocado tarde. Y ese mismo momento, posteriormente a eso, vimos cómo se atacó a instalaciones de canales de televisión y veíamos que iban las motobombas, iban los carros de bomberos y tenían que parar porque no había garantías para ir a apagar los incendios en las instalaciones. Es decir, aún convocado después, tardíamente, fue ineficaz. Esa es la ministra de Gobierno que tenemos hoy. Okay. Que no protege a la fiscal general. Vamos al tercer punto porque en esto nos vamos a enredar bastante. Y el tercer punto tiene que ver con el lanzamiento de bombas caducadas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Perdón, el segundo, yo también quiero poner, para pasar al tema, aquí la ministra lo admite. Esta tarde instalamos un comité de crisis para tratar este tema y también convocamos al Comité de Protección de Periodistas. Eso fue la tarde, la rueda de prensa de la tarde, admitido por la ministra. Aquí no hay que, no supe, que no me dijeron que mi mamá está enferma, nada. El tercer tema es este. Disculpándome porque hace unos minutos bombas lacrimógenas han caído cerca de 2 universidades y del Ágora de la Casa de la Cultura. Entonces, estos lugares... Se disculpa con las universidades y con los manifestantes porque un ataque de la Policía Nacional a quienes descansaban en las llamadas zonas de paz en el Ágora de la Casa de la Cultura. Y lo admite también. Aquí no hay que no saber. Cuando tú pides disculpas es porque te responsabilizas, pues. Es tu responsabilidad. Y aquí viene el tema. Esos lugares no son solamente zonas donde hay las personas, como tú dices, que están en ese momento en términos no activos, sino que son lugares donde personas relevantes de las autoridades, donde hay gente que les está diciendo, oigan señores, la violencia no es el camino. Regresen a sus lugares, manifiéstense pacíficamente. Hay cómo conversar para que esto se resuelva de una manera que no se destruya la capital de la República y el Ecuador. Y al renglón seguido vienen y los gasean. En consecuencia, es un entorpecimiento de la gestión de la pacificación. Al día siguiente salen con más violencia todavía y destruyen aún más la ciudad. Sin nombrar que viola las convenciones internacionales y la ley ecuatoriana donde dice que es ilegal hacerlo. De las declaraciones de la ministra, uno puede entender que ya no dio la orden. Mire, es más, que está desautorizando esa orden porque dice, nuevamente, me disculpo, no tiene justificación y no se repetirá. Bueno, cuando se disculpa, ¿usted se disculpa por algo que usted es responsable o no? Claro que sí, pues. Y claro, es como que la ministra de Salud se haya disculpado por poner medicinas caducadas, pues. Igual es culpable políticamente. Esa es la responsabilidad política que buscamos. Si no, como así la ministra de Gobierno, que es la persona más poderosa del Ecuador, se encarga de todo pero se responsabiliza de nada. Ese es el Ecuador en que vivimos. El Ecuador donde ella es la nueva Alexis Mera. ¿Tú sabes quién dio esta orden? Mira, yo sé quién es el responsable político. Y eso es lo relevante. Pero tu investigación no te ha arrojado quién dio la orden. El responsable político es el ministro de Gobierno. La orden la dio el general Carrillo, entonces director de operaciones, que tomó el mando de la crisis de octubre y que asumió el riesgo de dar una orden como esta. Hoy es comandante general de la Policía Nacional. Esa es una cuestión de la institucionalidad de la Policía Nacional que tiene que ser resuelta en ese sentido. Pero eso implicaría entonces que la ministra de Gobierno respalda esa acción y la respaldó y por eso se disculpa. Si acaba de poner a un general de policía, entiendo yo que habían 2 antes que él en antigüedad o 1. Había 3. O sea, había una terna completa antes. Correcto. En consecuencia, eso implica el respaldo de la ministra de Gobierno a esa acción en ese momento y por eso se disculpa. Las 3 causales del juicio político son admitidas por la ministra de Gobierno. Las 3 causales son conocidas públicamente. Las 3 causales están totalmente justificadas como
sustentadas en el juicio político. Las 3 causales rompen protocolos nacionales, internacionales, la ley y la Constitución. Y aquí viene lo más grave, la ministra de Gobierno se las arregló para violar los derechos de los policías, de tener implementos adecuados, para violar los derechos humanos, para violar las convenciones nacionales e internacionales, y aún así fracasar en la misión de proteger la ciudad. Aún así. Entonces, ante la amenaza no solamente de la delincuencia común y de la delincuencia organizada, sino la del señor Jaime Vargas, que todos los días dice que va a volver a salir con manifestaciones, la pregunta es, ¿el Ecuador tiene una contraparte en el Ministerio de Gobierno que le haga frente a esos 3 tipos de amenazas a la seguridad de los ecuatorianos que sea competente? Y la respuesta es no. Y como no es así, tienen que ser removidas de su cargo. ¿Por qué? Yo no la gente paga con su vida eso. No tengo que explicarte que coincido en mucho de lo que dices sobre los errores que cometió el gobierno nacional y sus representantes durante la crisis de octubre. No tengo que explicarte que me parece que perdieron el control y que arriesgaron la vida de los ciudadanos. Pero te pregunto, en mi trabajo, ¿no te parece que estás jugando a ser director técnico después del partido? A que ahora sí es muy fácil decir, uy, tuvimos que hacer esto y tuvimos que hacer aquello. De ninguna manera, mira. El presidente de la Asamblea tomó una decisión que le habría costado su puesto. Pero el resultado de esa decisión fue algo que no se había visto nunca antes. Que es que en una crisis de este tamaño hubo una respuesta alegando la ausencia de asambleístas, que todavía no ha justificado cuáles eran los 90 que podían hacer el golpe de Estado. El gobierno sigue ahí. Yo no creo que sea algo, el Ecuador se merezca pensar que el único éxito de estos 4 años es que el gobierno termine. Eso es bien mediocre. Si el gobierno tiene que irse, pero cuando tiene que irse, democráticamente, antes de tiempo, si es que así fuera. Pero en esos días todos los asambleístas, inclusive yo, y las fuerzas políticas, los líderes políticos, Guillermo Lasso hizo un llamado a la institucionalidad del Ecuador, dejamos que los ministros hagan su trabajo. Todos lo que hicimos fue dejar que ellos hagan su trabajo. Ni los interrumpimos, ni les dijimos que no estaban preparados, ni que no se lo esperaban, ni que eran unos mediocres, ni que estaban faltando a la ley. No, dijimos, la violencia no es el camino, el Ecuador tiene una tarea que hacer, que es respaldar la institucionalidad. ¿Cierto? Y lo único que tenía que hacer algo, la única que tenía que hacer algo bien, era la ministra de Gobierno para defender la política pública, sea cual sea que el gobierno estaba implementando. La única persona que falló realmente ahí, que permitió 12 días secuestrar al Ecuador, incendiar al Ecuador, fue la ministra de Gobierno, al no poder defender la decisión del presidente de la República, ella. ¿Y no te parece que también falló el presidente? Yo creo que falla el ministro de Economía primero. El presidente de la República debe haber tomado la decisión que tomó. Si lo iba a... Sí, pero la seguridad nacional y la economía son tareas indelegables del presidente de la República. Correcto, pero por eso no es causal de juicio político. Si no lo haría. Entonces, quien sí falla es el ministro de Economía, al mentirle al Ecuador, decir al presidente, al vicepresidente que le mientan al Ecuador, ojo, y él ya tiene un juicio político ahí, sí, diciéndole que la organización está primero, que era para transparentar y sincerar las cuentas. No sirvió. Después, que era para que no se promueva el contrabando de combustible. Eso quiere decir que al echar para atrás están promoviendo el contrabando de combustible por decisión del ministro. Tercero, que era para el tema del narcotráfico, pues eran precursores que se podían utilizar. No sirvió. Cuarto, que la organización está en riesgo. Y tú te imaginas, Anderson, ¿cómo puede el ministro de Economía salir a decir al vicepresidente de la República que diga que la relación está en riesgo en un momento como ese? ¿Qué hubiera pasado si uno de los que sí querían causar estabilización salían a decir, está en peligro el dólar, van a desdolarizar, vayan a sacar? ¿Te imaginas el caos de ese momento? ¿Sabes lo que es poner en riesgo la moneda en un momento como ese? Cuando ya la gente está yendo a hacer vandalismo. Consecuencia, hoy estamos con el tema de la ministra de Gobierno, porque no es una contraparte para la seguridad de los ecuatorianos de parte del Estado frente a las amenazas de la inseguridad, con estas 3 causales que ella ha admitido. Pero ¿cuál es la lógica de defenderla y mantenerla en el cargo? Yo tengo ninguna. Ninguna buena para el Ecuador. ¿Quiénes la defendieron la vez pasada? Luis Pachala, en el pleno de la Asamblea Nacional, me dijo que no iba a firmar. ¿Tu jefe de bloque? No, el jefe de bloque, del bloque en donde está el partido que yo pertenezco. ¿Eres de Creo o no eres de Creo? Yo soy de Creo y él es el jefe de bloque del partido. ¿Y no le reconoce como jefe de bloque a Luis Pachala? Yo creo que él está haciendo un gran error porque el bloque de Creo, el bloque al que yo me pertenezco es un bloque de oposición y él lo ha convertido en un bloque afín al oficialismo y yo lo he dicho desde el día 1.
Desde el día 1 yo dije que la gestión de él es demasiado cercana y el compromiso es demasiado profundo a Alianza País y huele muy mal eso. ¿Está ahí por decisión de Guillermo Lasso? ¿Guillermo Lasso se hizo morenista No, o qué? mira, no. Yo creo que el bloque, yo creo que los asambleístas tenemos que responder por lo que hacemos. Guillermo Lasso es una persona que busca la institucionalidad, yo lo he dicho con claridad siempre. Quienes hacemos la asamblea... Lasso peleó porque Pachala llega a jefe de bloque, ¿no? No, yo creo que eso es para... Puertas adentro, Lasso peleó para que Pachala esté de jefe de Entonces bloque. parecería que tú sabes más que yo. Debe de ser mi trabajo. Lo que yo sí sé es que el bloque lo eligió para que sea de oposición o para que genere algo de estabilidad. Y generar estabilidad, la línea entre generar estabilidad y servir al gobierno no es tan fina. Yo creo que está sirviendo al gobierno hasta ahora. Espero que rectifique pronto, porque lo que él hizo en la Comisión de Fiscalización, cuando blinda a la ministra de Gobierno en el último juicio, siendo él el voto 8, cuando solo necesitaba 7, es un mensaje de impunidad para la ministra, 1. 2, no permite que en el Pleno el resto de colegas de la bancada, los que quisieran votar a favor de la censura, los que no se sirven de la ministra de Gobierno, voten. ¿Y Pachala se sirve de la ministra de Yo Gobierno? creo que se sirve de la ministra de Gobierno. ¿Cómo se sirve en la Asamblea? Solo hay dos formas que se me ocurren. Mira, la teoría es así. Yo tengo 2 años en esto. Hay gente que tiene 30 años y he hablado con ellos. Y cuando converso, y son periodistas o están en y dicen, mira, yo le digo a ellos, tú has visto 15 veces lo que yo he visto en 2. ¿Por qué un asambleísta de oposición blinda a un ministro? Pana, porque se sirve. Nada más. Yo creo que eso es así. Algún día saldrán las cosas, porque todo se sabe eventualmente en política, pero su acción es una acción servil que no merece la oposición ecuatoriana ni los ecuatorianos que son víctimas de la mala gestión de la ministra de Gobierno, ni sus colegas que se merecen el derecho de votar en el Pleno de la Asamblea y no ser la misma Asamblea que hace 10 años, los últimos 10 años era la década perdida, que blindaba a los ministros y que ahora es la década impune. Cuando se blinda a las mismas figuras más altas. Ok, tengo que hacer una digresión para invitar al asambleísta Pachala si quiere responder estas declaraciones. Los micrófonos de la posta siempre están abiertos. Perfecto. Yo te digo algo, la ministra de Gobierno tú la verás pasar por aquí o por otros medios de comunicación mintiendo en 2 cosas. A ver. Para defenderse. Pretendiendo tomarle el pelo a los ecuatorianos. Primero dirá que hay un informe de la Asamblea. Ese informe de la Asamblea lo que es un recuento de los hechos. Si ese informe de la Asamblea no determina que el señor Jaime Vargas es el que lideró o no lo acusa de ser el responsable para que sea enjuiciado, no implica que a partir de ese informe la fiscal no puede investigar y fiscalizar, hacer su tarea de la función judicial, a quien le corresponde. En consecuencia, de la misma manera, el hecho de que no se determine necesariamente que la ministra u otro funcionario no se determine algo distinto, que sí le entregaron bombas caducadas a la policía o todas las otras cosas que sabemos, no implica que no sea esto parte de un proceso de fiscalización. Es decir, ese informe lo que hace es dar pie, el paso número 1, que debieron haber sido los 2 pasos al mismo tiempo, pero porque no lo hubieran podido aprobar, tuvieron que ponerlo así. A partir de ese informe se fiscaliza. Así que cuidado, les va a venir a mentir acá diciendo que la Asamblea no dijo nada. Acuérdense que la última vez fue a mentir con lo de Diana Carolina diciendo que la Asamblea ya había investigado. Solamente hubo un informe de la Comisión que nunca pasó al Pleno siquiera para ser aprobado. Ok. Y la segunda mentira, Anderson, es que la señora va a venir a ponerle la marca de este juicio político, que es por la seguridad ciudadana, del correísmo. Así como va a ponerle la marca del juicio político de Diana Tamaint, solo de Creo. Y lo que va a generar así es división en la Asamblea, para buscar la impunidad de las dos. Y los juicios políticos se hacen en representación de los ciudadanos. Cualquier persona que le ponga la marca de un juicio político de un solo partido y no vea que es en beneficio de los ciudadanos, está perjudicando a los ciudadanos. A veces lo hacen deliberadamente, otras veces de una manera más sincera, bien intencionada, y otras veces, como ya se ve aquí, la ministra lo está haciendo Hablemos de de esta eso. forma. ¿Te imaginabas tú firmando un proceso de fiscalización con el correo? Mire, la Asamblea Porque tiene la que... vez pasada, bueno, coincidencias en Pascuales se encontraron en la misma vía y llegaron al mismo punto. Mira, ahora van juntitos. El juicio es por los ciudadanos. ¿O tú crees que a los que matan en las calles son solamente afines a un partido político? No. Cuando se le pone una marca de un juicio político a un partido, la marca de un partido, se desfigura y se promueve la impunidad. Eso no se debe hacer. El juicio a los ciudadanos que matan son los que votaron por Creo, por Alianza País, por PCC, por Suma. Los ciudadanos que se ven perjudicados
por la mala gestión y la poca transparencia democrática de la señora Tamaín son todos. Los padres, los hermanos, los hijos y los votantes de los ciudadanos que se veían perjudicados por la mala medicina que daba la ministra de Salud anterior son todos. En consecuencia, yo creo que es legítimo hacer la pregunta. Yo creo que es obligación responderlo. Porque recordarás tú los inicios de la legislatura, te hablo 2017, hacia junio, julio, cuando eran ustedes todavía el bloque que no reconocía a Moreno como presidente, le llamaban licenciado, y cuando el Partido Social Cristiano compartía votos con la bancada del correísmo, eran tú y tus colegas los que decían cómo pueden votar con el correísmo, cómo pueden alinearse a una fuerza que destruyó este país. Hoy eres tú el que firmó con el correísmo. Yo no creo que yo haya dicho eso nunca, así. Yo creo que para censurar al fiscal Vaca necesitamos censurarlos con todos. Para censurar a la ministra de Salud necesita los votos de todas las bancadas. Para censurar al ex Contralor General del Estado necesita los votos de todas las bancadas. Para censurar al ex Procurador del Estado necesita los votos de todas las bancadas. En consecuencia de eso, cuando quieren fiscalizar, es tan importante el inicio del proceso como el final del proceso. Y el proceso inicia con firmas de muchas bancadas y termina obligatoriamente con los votos de todas las bancadas si es que se censura y no se busca la impunidad. En consecuencia, lo que quiere hacer la ministra de Gobierno es ponerle la marca de un partido, cuando igual que le impulsa el juicio político contra ella soy yo, creo, para tratar de dividir, divide y vencerás. Y tienen los ecuatorianos divididos pretende dividir a la Asamblea entre eso, cuando todos los ecuatorianos están unidos en contra de la corrupción y en contra de la inseguridad y en contra de la falta de transparencia democrática. La señora Diana Tamaín es tan peligrosa para la democracia y la transparencia de la misma como la señora Romo es peligrosa para la seguridad ciudadana. Ok. Esto tiene que pasar por la comisión de fiscalización donde se necesitan 7 de 12 votos, si la memoria no me engaña, para constituirse en la mayoría que permita que el juicio político llegue a la Asamblea Nacional. Aquí vamos a ir despacio. Y empecemos con la experiencia que ya tuvimos, en la que el pedido de juicio político que presentaste junto a Lourdes Cuesta fracasó. ¿Por qué no estuvieron en esa sesión? Yo estuve en la sesión, participé. Le dije a la ministra de Gobierno. ¿Por qué no estuvo Lourdes Cuesta? Bueno, tendría que preguntarlo a ella. Ella y yo estuvimos una parte con nuestros equipos analizando la exposición, porque aquí no se trata de ir. Lo que hay ahí, para que la gente sepa, es la carga de la prueba por nuestra parte en una sesión previa. Y el descargo de la prueba. No es nada más, no es la interpelación. La interpelación, que se confunden con eso muchas personas, es en el pleno. Sí. Es en el pleno. En consecuencia, yo llego, la desmiento a la ministra y le digo, aquí fue la ministra con los gobernadores, con los policías. Yo le digo, si alguno de esos hubiera respondido a la llamada de la gobernadora, la señora Diana Carolina no estuviera asesinada, no la hemos visto asesinada ella y su hijo en televisión nacional. Pero para eso no están, pero para ir a acompañar a la ministra de la Asamblea Nacional donde no corre ningún riesgo su seguridad física, sino su cargo, sí están. Yo les dije eso, ahí están los audios. Yo sí fui. Y yo tengo que decir esto porque esta es la realidad. Hubo muchas críticas a Lourdes Cuesta por no ir. Pero Lourdes estaba con su equipo de trabajo revisando las cosas como yo. Yo llegué porque quería decirle unas cosas a la ministra, porque ese momento no es hacerle parte de su debido proceso. Parte de su debido proceso es descargar. En ese momento tú no le caes encima como en el pleno, pues. En consecuencia, a pesar de eso, yo sí fui, porque eran unos asambleístas que me extrañaban, ya decían que yo no estaba, yo voy a venir y les voy a decir en la cara que la ministra es responsable de la seguridad de los ciudadanos y de esa muerte. 9 votos, 9, 2 más de los necesarios archivaron el pedido de juicio político. Sí, y ahí viene el tema. El voto número 8 es el de Luis Pachala, innecesario además, porque ya estaban los votos de sus afines, o de los afines que tenían que no les importaba desenmascararse y promover impunidad, porque digamos, que son del gobierno. Es la misma comisión la que va a tratar el juicio. Y es la misma no sé si entiendes a dónde quiero llegar. Y es la misma persona que impulsó el primer juicio de Glass a pesar de que lo mataron, el segundo juicio de Glass a pesar de que lo mataron, el primer juicio de la ministra de Gobierno a pesar de que lo blindaron impunemente. Es la misma mayoría de 7 asambleístas gobiernistas, del asambleísta Pachala, el que criticas al final del gobiernismo, la que va a tener que decidir sobre tu juicio. Es que no es mi juicio, es el juicio que la gente necesita para tener un ministro competente en el cargo. Eso es lo que no se entiende. Cuando hay gente que la defiende, normalmente la defiende porque la conoce. Yo no la conozco. Me la he topado un par de veces en la misma asamblea. Nos hemos cruzado. Sus amigos defienden a los ministros y la gente que se sirve de los ministros defiende a los ministros. Yo tengo una tarea por la cual me mandaron. Mira, la gente no se rinde en las calles cuando no encuentra un trabajo.
Si a mí me mandan a la Asamblea para legislar y fiscalizar, yo tengo que rendirme cuando las cosas son difíciles. Yo tengo que salir y decirles a ellos, miren señores, la verdad es que es muy difícil hacer esto, entonces no lo voy a hacer. Si nos mandan acá, si hacemos lo que hacemos, si espera la gente que hagamos algo, ¿cómo les decimos que nos rendimos? No se los podemos decir. Y enfrentarnos a lo que tenemos que enfrentarnos, lo que sea que venga, lo hemos hecho. Así, dando la cara y explicando, desmintiendo lo que hay que desmentir y diciendo lo que hay que decir. Algunos de los comentarios que tengo aquí incluyen el calificativo figuretti. María de Lourdes Dávila, dedícate a trabajar y no a figuretear. Sí. Tami Patricia Villacrés, figuretti. ¿Estás haciendo esto como plataforma política, Roberto? No hay eso no existe. Mira, 2 tareas tiene la Asamblea, legislar y fiscalizar. ¿Quién más está fiscalizando? De hecho, yo estoy haciendo la parte que me toca hacer como fiscalización, así que eso es a trabajar. Y para los que les preocupa, la otra parte del trabajo, yo acabo de proponer un proyecto de ley que acaba de ser aprobado para transparentar con cuánto ha contribuido cada afiliado a la seguridad social los últimos 20 años. También acabo de hacer un proyecto de ley para que no les descuenten ni a los policías, ni a los jubilados, ni a los miembros de las Fuerzas Armadas el 40% de su salario, de su pensión, si es que encontrara milagrosamente un trabajo una vez que está jubilado. Yo propuse hace 1 año y medio que a Solca le devuelvan los recursos rápidamente de todo el porcentaje que va de los créditos. En consecuencia, yo lo trabajo. De hecho, si no se sabe lo otro, es porque no soy eso. Además, nuestra obligación es salir a dar la cara y responder. Hay gente que toma eso como está haciendo su trabajo y hay gente que toma eso como figuretti. Mira, yo te explico algo que yo creo y estoy convencido. La cadena alimenticia de la comunicación, de la política en general, es ciudadanos, prensa, políticos. ¿Ya? Ciudadanos, prensa, políticos. Y en ese sentido, pues, las críticas tienen que ser bienvenidas. Todas, hasta las más extremas. Más cuando la prensa y los ciudadanos no critican a los políticos hacen lo que les da la gana. Así que en buena hora, cuenten conmigo para recibir esas críticas, pero no cuenten conmigo para la impunidad de un ministro. Y si yo tengo causales suficientes para hacer un juicio político, estuviera faltando a mi trabajo y a mi compromiso de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que enfrentar. Si lo más difícil, lo que todo el mundo se queda es que los políticos llegan y luego se olvidan de lo que prometieron. Ok. Yo he venido a hacer mi trabajo y lo estoy haciendo. Quiero ver la realidad en la que jugamos. ¿Qué te dice tu olfato político? ¿Que esto pasa o no pasa en la comisión? Mira, mi olfato político dice que no hay que perder la esperanza de que les caiga un rayo de sensatez y ética política a los asambleístas. Lo que se espera es que el oficialismo los blinde, como blindaron en su época otros juicios políticos. Pero yo espero que les caiga un rayo de sensatez. La ciudadanía los va a juzgar. Y yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Qué esperas de bloques con votos claves, votos bisagra? Te cito el Partido Social Cristiano. ¿Dónde se para el Partido Social Cristiano? Miren, yo creo que hoy lo que espero en general de todos es que hayan contribuido con su firma y que el proceso empiece. Lamentablemente, Luis Pachala no permitió que eso suceda acá. El resto de bloques, pues como todos los otros juicios, en general a mí no me han negado firmas para ningún juicio. Te acordarás que en su momento yo conseguí inclusive una firma de Alianza País para el juicio de JG. ¿Por qué? Claro. Porque no hay que perder la esperanza de que haya gente que en un momento de su vida, por más que tenga presiones políticas, se comporte con algo de sensatez. Pero es que si no creemos que podemos cambiar las cosas, si nos vamos a sentir incómodos tratando de hacerlo, pues un asambleísta que se sienta así no debe estar en la asamblea. Y la cosa es hablando, convenciendo, presentando opiniones. Okay. Lo he hecho. ¿Crees que la prensa protege a la ministra? Yo creo que la prensa siempre tiene que tomar posiciones. Hay prensa que lo hace de frente y que dice mi posición política es esta, como vemos en España, con los diarios o las prensas, o como vemos en Estados Unidos, donde es un poquito más transparente el tema, y hay otros que eligen no hacerlo. Mi trabajo como asambleísta es no dedicarme a criticar a la prensa, entender que hay posiciones distintas y representar a los ciudadanos. ¿Pero crees que hay prensa defendiéndola? Mira, yo creo que hay gente que toma una posición u otra. Yo espero que siempre sea en beneficio del Ecuador y no porque se sirven. Gente ¿Qué torero que te has vuelto, Roberto Gómez? Es que es la verdad, porque mira, ¿yo qué puedo hacer? Yo soy un asambleísta, soy un político, yo estoy en la parte de abajo de esa cadena alimenticia y tengo que respetarlo así. Un día estaré parte de la ciudadanía, en 2 años o en 6. Y ahí yo estaré en la parte de arriba. Hoy mi tarea no es criticar el trabajo de la prensa, es desear que hagan lo mejor por el Ecuador.
y que se reconozca por todas partes, de parte de todos los sectores, que la gestión de la ministra de Gobierno es un fracaso contundente en todo ámbito, Anderson. ¿Te acuerdas cuando ella salió a decir que tenían a 2 hackers rusos que los venían vigilando 2 semanas Claro, o sí, 2 meses? El inicio del caso de Lavini. Y que ya tenían esa vigilancia y que sale a dar una rueda de prensa con lo que finalmente hace es avisarle a los 2 hackers rusos y nunca los agarran. Claro. ¿Te acuerdas? ¿Y quién hace la gestión? Si bien la hace Cancillería con la Corte Nacional de Justicia de la fuga de Ramiro González de Perú, ¿quién está arriba de eso? Por Dios, ¿quién lo anunció? Cuando lo anuncias y te quieras llevar los aplausos, tienes que también asumir la culpa cuando eso fracasa. Ahí se fue Ramiro González. ¿Te acuerdas de los 2 linchados de Pozora? ¿Te acuerdas de la fuga de Alvarado? ¿Te acuerdas del asesinato de Ana Carolina? ¿Te acuerdas de las cárceles que tienen un decreto? ¿Por qué la mantiene Moreno? Mire, Si es tan mala, si es tan incompetente, si ha fallado en todo lo que se le ha puesto, ¿por qué la mantiene el gobierno? Yo solo te puedo decir por ninguna buena razón. Yo no tengo ninguna información adicional en ese sentido, porque no tengo ningún contacto con ningún ministro del gobierno, salvo porque vayan a la comisión de 2 trabajadores o que tengan que ver cuestiones que formalmente me han pedido. Okay. Pero no la mantiene por ninguna razón Recta buena. final, Roberto Gómez, te pregunté la vez pasada, te lo vuelvo a preguntar. Cada día tu discurso está más alejado del de tu bloque. ¿Qué haces todavía en el bloque? Mira, yo siempre sigo en Creo. Creo es parte de un bloque. El bloque se llamaba originalmente Unidad por el Cambio, del cual formaba parte de muchos partidos. Las promesas que yo hice antes de llegar, de no subir impuestos, de fiscalizar, de no consentir aumentos de deuda y de representar a los ecuatorianos, cueste lo que cueste, yo le he cumplido. La pregunta no es por qué yo estoy cumpliendo con lo que se prometió. La pregunta es al resto de por qué no lo están haciendo con la cuestión que se cometía. Entonces, no entro en eso porque no me queda tiempo, pero es claro que han tomado caminos diferentes, tú y Creo. No, Creo no, el bloque en el cual se pertenece Creo. Por eso yo peleo porque Luis Pachala no la blinde en la comisión y la gente de Creo pueda demostrar su voto en el Pleno. Patricio Donoso no es Creo. Yo creo que Patricio Donoso inicialmente dijo... No, de los fundadores del partido, inicialmente dijo que la iba a blindar en el CAL, se retractó en buena hora. Pero no puede ser que él esté comprometido también con el gobierno y no le importe que a sus ciudadanos que votaron por él 2 veces y que seguramente va a pedir su voto eventualmente, los estén matando y a él no le importa y esté blindando a un ministro. ¿Existe un distanciamiento entre Roberto Gómez y Guillermo Lasso? No, de ninguna forma. De ninguna forma. Mira, Guillermo Lasso, yo tengo una relación con él de muchísimos años en términos personales. Y en lo actual yo creo que yo estoy cumpliendo lo que él prometió en campaña y lo que yo también ratifiqué a partir de sus promesas. Porque a fin de cuentas, quien nos propone que estemos, más allá de que él es el líder de la organización, el candidato a la Asamblea, a la Presidencia de la República, él propone los candidatos a la Asamblea y su visión es una visión más integral del país de propuesta. Él nos deja la fiscalización a nosotros. Y yo estoy haciendo lo que Creo espera que hagamos, lo que prometimos hacer y lo voy a seguir haciendo. Yo espero... ¿Aspiras a la reelección? La misma respuesta que he dado siempre, antes de ser candidato por primera vez y antes de ser candidato por segunda. Yo estaré donde el partido crea que me necesita. Yo he venido acá a hacer mi trabajo y el partido elegirá si me propone como candidato o no. Y yo estaré donde me pidan. Roberto Gómez, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también. Muchas gracias. Terminamos esta mañana con mi conclusión. Esto es El Punto Final. ¿A qué juega el gobierno de Lenín Moreno? Todavía me pregunto, ¿a qué juega un gobierno que cuando tenía que tener los pantalones y la firmeza que le atribuía el respaldo de los que querían el orden constituido y democrático, se bajó los pantalones y dejó que los violentos tomaran por asalto el poder, aunque no estuvieran en el poder? ¿A qué juega un gobierno cuando ahora, 4 o 5 meses después, sale en cadena nacional su presidente Lenín Moreno a decir, esta vez sí en tono firme, esta vez sí con los pantalones puestos, que no permitirá que se vuelva a atentar contra la seguridad del Estado, cuando durante 5 meses han hecho la vista gorda y han permitido que el señor Vargas, el señor Issa y cualquiera de los otros que cometieron actos delictivos en Televisión Nacional sigan amenazando la seguridad de todos nosotros? ¿A qué juega un gobierno que se va a un foro económico de alto nivel
a exponer las peores cifras de desempleo que hemos conocido en los últimos 14 años. Aquí juega un gobierno que está en mitad de un foro económico explicando la receta de la recesión en la que nos han metido y de que no saben cómo sacarnos. Aquí juega un gobierno que solamente sabe lanzar decretos y echar para atrás. ¿Hacia dónde vamos con el gobierno de Lenín Moreno? No es posible seguir postergando esa respuesta, porque para buena o mala suerte, aquí quedan 15 meses de gobierno y no pueden ser 15 meses de no ir a ninguna parte. Es urgente que los políticos del gobierno de Lenín Moreno empiecen de dejar de andar jugando a las portadas de los periódicos, de andar jugando a tomar las reacciones tardías, porque mejor tomarlas tarde que no tomarlas nunca, y explicarle, aunque sea al final de su mandato, hacia dónde nos llevan. Creo que es un derecho de todos los ecuatorianos y creo que es una obligación que no ha cumplido desde el primer día el señor Moreno. Aquí nos vemos mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador, los acompañaré desde Guayaquil.